amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el capítulo anterior hicimos una asadura de cerdo en salsa, una asadurita de cebollada exquisita. Y hoy vamos a hacer otra receta también muy típica de Málaga, muy típica de la tierra. Los boquerones al limón. En primer lugar vamos a presentar los ingredientes. Boquerones, por supuesto. El boquerón, para hacerlo al limón, tiene que ser de un tamaño grandecito. Perejil fresco picado, limón, sal y ajito. Bueno amigos, el primer paso para preparar esta receta es limpiar los boquerones. Como he dicho anteriormente, el boquerón tiene que ser un boquero grande, porque le cortamos la cabeza, le sacamos las tripas y vamos a quitarle la raspa. Hemos preparado un cuenco con agua fría y ahí los vamos echando para que se vayan desangrando. Y así vamos limpiando todos los boquerones. Bueno amigos, ya tenemos los boquerones limpitos. Le hemos quitado la raspa y lo hemos tenido en agua para que desangre. Vamos a coger un tupper de cocina normal y lo vamos a ir alineando ahora por capas. Empezamos, a mí me gusta hacerlo así. Ponemos en la misma dirección, ahora os lo muestro. Ya os lo está mostrando Rafa. Una capa de boquerones. ¿Veis qué limpitos, qué blanquitos? Los vamos poniendo ordenadamente. ¿Vale? Aquí cabe uno más. ¿Qué es lo primero que le vamos a echar? Un poquito de sal. Espolvoreamos la primera capa con sal. A continuación, pelamos un ajito. Pasamos a cortarlo en trocitos los más pequeñitos posibles, haciéndole muchos cortes, y se los vamos añadiendo a los boquerones por encima, lo más finito que podamos, lo mejor que podamos, y bien repartido. Ni mucho ni poco, un poquito, que todos tengan un poquito. Ahí está. Ahora, que se ha quedado un poquito grande, vamos a cortarlo. Le añadimos un poquito de perejil que he picado fresco. Y a continuación, le estrujamos medio limón a la capa. Por limón, no os asustéis, echarle todo lo que queráis. Mientras más limón, más bueno está. A continuación ponemos otra capita de boquerones. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestros boquerones aliñaditos con su limón y todas sus cositas. Y ahora, ¿cuál sería el truquillo aquí? Pues el truquillo aquí es taparlos bien tapaditos y dejarlos 4 o 5 horas en la nevera antes de freírlos. Nos vemos esta noche friendo los boquerones. No se olviden de darle a like, compartir y seguirnos en nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram. Un saludo amigos. Bueno amigos, y después de 4 horas que han estado los boquerones en la nevera, aliñaditos, ¿veis que han tomado un color más blanquito? Vamos a pasar a enharinarlos. Lo hemos puesto a currir para que suelten el jugo del limón y demás. Simplemente con harina normal lo vamos pasando y lo vamos colocando en un platito. La operación la repetimos con todo. Bueno, pues hemos puesto en una sartén a calentar aceite. A mí me gusta freírlo en aceite de oliva. Y aquí los tenemos ya todos harinados. Muy importante que el aceite esté bien caliente,
porque así van a tomar otra textura y van a salir más tiesecitos y más buenos. Vamos echando poco a poco. Dejamos freír poco tiempo, un minutillo o así. ¿Veis? Están. Y lo sacamos y lo colocamos en un plato con papel para que escurran el aceite. Bueno amigos, y aquí tenemos ya nuestros boquerones al limón. Ya hemos terminado por hoy nuestra receta. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de Facebook, Instagram y YouTube. Dejen sus mensajes, denle a like y a compartir. Buenas tardes.